Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la semana del paciente con púrpura. Y bueno, brevemente vamos a hacer una introducción sobre el significado de púrpura y trataremos algunos conceptos para la utilidad de la interpretación de las diferentes clases. Los objetivos teóricos de esta semana son realizar la evaluación de la hemostasia, diagnosticar y describir los síndromes plaquetarios, identificar y explicitar un algoritmo diagnóstico en el síndrome hemorragíparo, identificar y explicitar un algoritmo diagnóstico para el paciente con la hipercoagulabilidad, e interpretar el hallazgo de púrpura palpable, identificar trastornos mieloproliferativos, el hallazgo de hipergamaglobulinemia, y en cuanto a habilidades y destrezas, reconocer las manifestaciones del síndrome de lisis tumoral, del síndrome vasculítico, reconocer la púrpura trombocitopénica, y bueno, quizá de modo virtual poder visitar el servicio de medicina transfusional. Quien tenga interés en hacerlo de modo virtual, me avisan, ustedes tienen mi celular y mi mail, y hago el contacto para que vía Zoom puedan visitar al servicio de medicina transfusional. Actitudes, en cuanto a objetivo, es asimilar el concepto que la mejor transfusión es la que no se hace. Bueno, en forma genérica, recordemos que existe un equilibrio entre el mecanismo de la coagulación y los inhibidores de la coagulación, y entre los mecanismos de la fibrinólisis y los inhibidores de la fibrinólisis. Ello permite a la circulación sanguínea, a la sangre, permanecer dentro de los vasos, en el torrente sanguíneo, circular en forma fluida, sin tener ninguna alteración, ya sea hemorragias o trombosis. Gracias a estas proteínas, algunas activadoras y otras inhibitorias, pero que están en equilibrio. La alteración de alguno de estos cuatro va a generar trastornos de hipercoagulabilidad o síndromes hemorragíparos. ¿Por qué hablamos del paciente con púrpura? ¿Qué significa la púrpura? La púrpura es la coloración purpúrica de la piel y las mucosas que no desaparece a la vitropresión. La vitropresión es una maniobra que habían aprendido al principio de semio, ¿se acuerdan? Con las primeras enseñanzas semiológicas, que la compresión, por ejemplo, de una mácula, de una pápula, con el dedo, con cualquier estructura específica para generar la compresión sin lesionar la piel, hace que desaparezca después, por ejemplo, de hacer presión con el dedo. Esa mácula o pápula que desaparece con la vitropresión era un proceso inflamatorio. Pero aquí estamos ante una situación distinta, que es la púrpura. Estas manchas, desde pequeñas a grandes, que no van a desaparecer a la vitropresión, es lo que se llama púrpura, que corresponden a sangrados capilares y extravasación de sangre desde la lesión capilar, y que hay una patología subyacente, por ejemplo un problema plaquetario o vascular, que hace que aparezcan estas hemorragias, por decir así, subcutáneas, que configuran petequias, víbices y equimosis. Las petequias tienen la coloración rojo-violácea o rojiza, que son del tamaño de la cabeza de un alfiler, víbices alargaditas como por ejemplo del tamaño de un alfiler, y equimosis son manchas subcutáneas, quizá con frentes de petequias o de lesiones ya más extensas, pero que tienen un significado semejante. Cuando esa petequia se palpa, porque normalmente tanto la petequia como víbices o equimosis no son palpables, son planas. Entonces son planas y no desaparecen a la compresión o vitropresión.
Cuando es palpable, por ejemplo, una petequia, significa que está inflamado el capilar. Y esa inflamación, en general, es un conglomerado de linfocitos alrededor de un capilar o de un vaso de mayor tamaño, que representa lo que llama la vasculitis. Pero en general son de pequeños vasos, inflamaciones de pequeños vasos, que tenemos que distinguirlo de las petequias. Entonces la petequia es la extravasación de un capilar, ¿sí?, por ruptura, ¿sí?, como si fuera un sangrado, una hemorragia subcutánea, es decir, de la dermis en realidad, porque la epidermis no tiene vasos. Si yo a estas petequias las comprimo con un dedo, no van a desaparecer ante esta presión. Esto significa que hay una extravasación capilar. Si desaparecen, es un proceso inflamatorio, ya sea de máculas o pápulas. Recuerden, las petequias son planas, no se palpan. Si se palpan, configuran lo que se llama vasculitis. Fíjense, acá tenemos una maniobra semiológica, o sea, vertimos o disminuimos hacia abajo el párpado inferior para observar la conjuntiva que nos muestra las petequias, ¿ven? Del tamaño de la cabecilla de un alfiler, pero que son mucosas. Esto puede hablar de un déficit plaquetario, un problema de los capilares, o a veces cuando no hay plaquetopenios, no hay problemas de sangrados, se pueden objetivar como desprendimientos de vegetaciones, en el caso de las endocarditis, ¿se acuerdan? Bien, las equimosis entonces son manchas de mayor extensión, pero que tienen el mismo significado que las petequias, pero de mayor magnitud. Así como las petequias y las equimosis representan más sangrados plaquetovasculares, los hematomas, son en profundidad, al igual que la hemartrosis, son sangrados de la sinovial, en la rodilla de la sinovial, que manifiestan trastornos de los factores de la coagulación. Entonces, petequias, en la figura de abajo a la izquierda, y ampollas hemorrágicas en un paciente con probablemente una leucemia, seguramente tenga anemia, fíjense la uña y las mucosas, las ampollas hemorrágicas que expresan menos de 5.000 plaquetas por milímetro cúbico. Bueno, sobre todos estos conceptos vamos a ir desarrollando las diferentes clases. En cuanto a la fisiología de la coagulación, que en la clase siguiente vamos a dar un poco más de detalles, pero a modo de introducción, recordemos que en la coagulación intervienen varios mecanismos, la hemostasia primaria y la secundaria, y los inhibidores de la coagulación permiten la fluidez sanguínea, al igual que la fibrinólisis, que contrarresta a la coagulación. Entonces la coagulación normalmente se activa ante un traumatismo, ¿sí? Si no se activa se produce una hemorragia. Si se activa sin estímulos, esto se denomina hipercoagulabilidad. Entonces, para mantener el equilibrio, ¿sí?, la coagulación se autocontrola con la fibrinólisis, y si no se activa se produce la hipercoagulabilidad, y si se activa en forma patológica se producen las hemorragias. Entonces la coagulación en menos es hemorragia, fibrinólisis en menos es hipercoagulabilidad, y en más hipercoagulabilidad es la coagulación exagerada, por decirlo en forma conceptual, y la fibrinólisis en más es sangrado. Todo esto, entonces, cuando está en equilibrio, permite la fluidez sanguínea. ¿Cómo se puede alterar este equilibrio? Sabemos que un vaso lesionado, ¿sí?, activa el proceso de la hemostasia primaria.
a través de los vasos, generando una vasoconstricción, y las plaquetas que van a producir un tapón plaquetario. Esto es la hemostasia primaria. A las horas van a contribuir en esta hemostasia, la hemostasia secundaria, con los factores de la coagulación. En síntesis, un vaso lesionado genera una vasoconstricción y el agregado plaquetario. Después de varias horas, ¿sí?, se activa la coagulación. La coagulación puede tener su vía extrínseca activada o su vía intrínseca activada. La vía extrínseca y la vía intrínseca la separamos a través de un proceso didáctico, pero en realidad a través del factor 10 se unen en la fisiología normal. Recordemos que la vía extrínseca está representada por el factor 7. Decimos así porque es el que más prevalentemente se va a afectar en los procesos patológicos. Recordemos que el factor tisular, la tromboplastina, activa el factor 7 y el factor 10. Cuando se activa la vía extrínseca, por ejemplo, una lesión, un traumatismo. Ahora, en forma endógena, ¿sí?, en forma interna, sin una lesión, se puede activar la vía intrínseca, ¿sí?, pero que indirectamente, aún con una activación por la vía extrínseca a través del factor 10, se va a activar. El factor 12, ¿sí?, a través del factor contacto estimula al factor 11, al factor 9, al factor 8, y homologando con lo que hablamos de la vía extrínseca, el factor 8 sería el principal de la vía intrínseca, estimulando el factor 10. Aquí participamos, o mejor dicho, integramos con el factor 10, con la protrombina, la trombina y el fibrinógeno, la vía final común. La vía final común es compartida por la vía extrínseca e intrínseca, y está representada por el factor 10, el factor 2 y el factor 5 y el factor 1. Aquí faltaría el factor 5, que lo vamos a ver ya con más detalle en la próxima clase, que vamos a hablar de la fisiología de la coagulación. La protrombina, ¿se acuerdan del factor 2? Y fíjense, se activa la trombina, es el objetivo final común de la activación de la cascada de la coagulación. Y a su vez la trombina tiene el objetivo de transformar el fibrinógeno en fibrina, que es la red, ¿sí?, de los factores que va a contener a las plaquetas para terminar de formar el tapón plaquetario. Ahora, el factor 13 es el spray de la señora que va a la peluquería, estabiliza la fibrina. La fibrina inestable se hace estable para formar el coágulo definitivo. Hasta que no trabaja el factor 13, todavía hay riesgos de sangrado. Entonces, la hemostasia primaria se va a producir a través de la vasoconstricción, la adherencia plaquetaria, la liberación de gránulos y la agregación plaquetaria. Todo esto va a ser visto en la próxima clase. Y la hemostasia secundaria a través de la cascada de la coagulación. Entonces, la hemostasia primaria es el compartimiento celular, endotelio y plaquetas. Y la hemostasia secundaria son el compartimiento de las proteínas plasmáticas, las proteínas de la coagulación. Entonces, la hemostasia primaria es el proceso del tampón hemostático o plaquetario, que se inicia segundos después de un traumatismo vascular. Y el tapón se forma porque las plaquetas se adhieren al colágeno, es decir, la lesión vascular del vaso expone al colágeno sobre el cual se adhieren las plaquetas. Recuerden que esta adherencia se hace a través del factor de von Willebrand, que permite unir a la plaqueta con el endotelio y permite la unión de más plaquetas. Esto desencadena entonces la liberación de múltiples sustancias químicas como el ADP, que sería la degranulación. Y posteriormente esto le da fortaleza a las plaquetas para poder agregarse, para poder unirse unas a las otras y generando una mayor unión de estos elementos figurados, que no son células porque no tienen núcleo. Entonces, este primer proceso de adhesión plaquetaria, entonces se expone el colágeno, se expone el factor de von Willebrand, que es una glucoproteína, que permite adherir la plaqueta
al endotelio en este primer proceso de formar de un tapón plaquetario. El factor de von Willebrand, esta glucoproteína, no solamente permite la adhesión plaquetaria, sino que está circulando, es decir, no solamente está en el endotelio, sino también circulando y protege al factor 8 que no sea destruido por los inhibidores del factor 8. Es decir, el factor de von Willebrand tiene dos funciones: proteger al factor 8 y adherir a las plaquetas. Les digo esto porque en la próxima clase de fisiología vamos a ver cómo homologamos a la hemofilia, ¿sí?, que es un proceso congénito, una patología congénita por alteración congénita del factor 8, ¿sí? Es decir, va a dar una alteración de la vía intrínseca de la coagulación. Esta hemofilia es congénita, pero el déficit del von Willebrand puede ser congénito o adquirido. Y es la patología más frecuente, homologable a la hemofilia, que van a ver en el adulto. Porque si se altera el factor de von Willebrand, no solamente se va a alterar esta plaqueta, ¿sí?, la adherencia plaquetaria, ¿sí?, sino que también el factor 8. Bien, entonces la liberación de gránulos, ¿sí?, se produce en la segunda instancia de la secuencia evolutiva del tapón hemostático, y después viene la activación plaquetaria. ¿Sí? La membrana plaquetaria, a través de la fosfolipasa A2, libera ácido araquidónico en presencia de ciclooxigenasa y se forma también tromboxano, y en consecuencia se va a activar la plaqueta. Con la activación plaquetaria se permite la unión de plaqueta con plaqueta a través del fibrinógeno. Entonces la agregación plaquetaria, después de la degranulación, ¿sí?, se produce la unión de plaqueta con plaqueta. Hay patologías que expresan, por ejemplo, los trastornos de la adhesión, ¿sí?, trastornos de la degranulación y trastornos de la agregación. ¿Sí? Por ejemplo, los trastornos de la adhesión se pueden ver en la enfermedad de von Willebrand, en la enfermedad de Bernard-Soulier, por ejemplo, podemos tener trastornos de la agregación en la enfermedad de Glanzmann. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de los problemas plaquetarios. La hemostasia secundaria son los factores de la coagulación, cuyo objetivo es transformar la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina, a partir de la vía extrínseca, ¿sí? Recuerden el factor tisular sobre el factor 7, el factor 7 va a ser más importante la vía extrínseca, y el factor 8 va a ser el más importante en la vía intrínseca. La vía final común es factor 10, 5, 2 y 1. Vía extrínseca, factor 7. Vía intrínseca, factor 8. Vía final común, ¿sí?, factor 10, 5, 2 y 1, fibrinogénesis, fibrina. Entonces, acá está expresado en esta diapositiva algo que vamos a ver con más detalle en la próxima clase, que son los estudios que vamos a pedir en laboratorio para evaluar la vía extrínseca, que es el tiempo de protrombina. Y para evaluar la vía intrínseca es el APTT, que cuando se utiliza el kaolin se llama KPTT. La vía extrínseca se va a manifestar cuando el paciente tiene sangrados profundos por déficit en general del factor 7A y está prolongado el tiempo de protrombina. Ahora, el tiempo de protrombina es lo mismo que el tiempo de Quick. Lo que pasa es que el tiempo de Quick se expresa en 100% y la protrombina y el tiempo de protrombina en tiempos que son relativos a cada laboratorio. El más frecuente es expresado en porcentaje.
Por eso el 100% se expresa cuando coagula en tiempo normal. Cuando está prolongado porque está en déficit alguno de los factores de la vía extrínseca, y el más frecuente que se afecta es el 7, se va a disminuir este porcentaje que representa el 100%, porque cuando está prolongada la coagulación, no coagula bien porque falta, se va a expresar hacia abajo. Por ejemplo, el porcentaje de un 60% significa que está prolongado, ¿sí?, el estudio porque no hay buena coagulación. 60% y por debajo de ese valor es patológico, 100% es lo normal. Y la vía intrínseca que se estudia a través del APTT o KPTT cuando es coagulín, en general nos está expresando alteración del factor 8 o cualquiera de los otros factores de la vía intrínseca que mencionamos. Acá sí, cuando está prolongado, que depende de cada laboratorio, en general es entre 35 y 45 segundos el tiempo normal. Si es mayor a esto, quiere decir que falta alguno de estos factores y está prolongado el APTT. Cuando la vía final común está alterada, que es la vía 10, 5, 2 y 1, significa que van a estar alterados tanto el tiempo de Quick como el KPTT. En general, todos los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado, menos el factor 8, que se sintetiza probablemente a nivel de los macrófagos. Y todos los factores de la fibrinólisis también se sintetizan a nivel hepático. Entonces la fibrinólisis también, todos estos factores se sintetizan en el hígado, ¿sí? Y la liberación del factor activador del plasminógeno, ¿sí? Actúa sobre el plasminógeno libre en plasma, se transforma en plasmina, ¿sí? Y actúa sobre la fibrina para producir la lisis del trombo. O sea, esto permite, como dijimos al principio, volver ese equilibrio. Cuando había un trombo, se va a activar este mecanismo de destrucción. Si no se activa este mecanismo, va a haber una hipercoagulabilidad. Entonces, cuando yo tengo una púrpura, esta coloración eritematoviolacea de estas manchas de diferente tamaño, podemos tener una púrpura vascular o plaquetaria. Esto habla de que el paciente tiene un trastorno vasculo-plaquetario. La vasculítica, la púrpura vasculítica, comprende otro espectro de patologías que son inflamaciones capilares. El capilar está rodeado de linfocitos y se palpa. Por ejemplo, en esta mano que les muestro aquí, si ustedes palpan esas lesiones eritematoviolaceas, son nodulares, son en realidad rugosas. Eso es una vasculitis. Acá tenemos ampollas, la figura A es una petequia, no se palpa, es plana, cabecita de un alfiler. En B tienen ampollas que expresan las dos déficits de plaquetas. La diferencia es que estas ampollas expresan menos de 5.000 plaquetas por milímetro cúbico. Amenaza de sangrado en el sistema nervioso central. Púrpura senil, por debilidad y déficit de colágeno de los vasos capilares dérmicos, púrpura Cushing, ¿sí? Por lesión, déficit y alteraciones del colágeno de los vasos, púrpura amiloide por depósito de proteínas de tipo amiloideo en el tejido celular subcutáneo de los vasos y en los vasos capilares que genera su ruptura, ¿sí? Esto lo vamos a ver en los pacientes con mieloma. Todas estas diferentes patologías las vamos a ir desarrollando, y cuando falta vitamina C también hay debilidad vascular y se producen también la púrpura del escorbuto por déficit de vitamina C. ¿Qué puede afectar la pared vascular? Entonces, puede ser por las plaquetas o por un problema del vaso, ¿sí? En el caso de las púrpuras vasculares con plaquetas normales, tenemos la púrpura hiperglobulinémica, es decir, es la foto que vimos recién con los párpados
con púrpura. Eso es por el depósito de proteínas, por ejemplo en el caso del mieloma con amiloidosis. El escorbuto por déficit de vitamina C y debilidad de las estructuras vasculares por alteración del colágeno. Lo mismo que la alteración del colágeno en el Cushing, y al igual que la púrpura corticoide. Marfan, R-Darlos, pseudoxantoma elástica, son todos congénitos vinculados a trastornos del colágeno, también, pero más bien congénitos. Y la púrpura senil es debida a debilidad de la vasculatura, pero por trastornos vinculados a la senescencia, es decir, a medida que el individuo va envejeciendo, va perdiendo el contenido del colágeno de los vasos y tienden a estar más débiles y a romperse. Que es una de las la primera foto de mano a la izquierda que vimos en la diapo anterior. Superior izquierda en la foto anterior. Y la púrpura trombocitopénica es cuando faltan las plaquetas, ¿sí? O cuando están alteradas en su calidad, y cuando la púrpura es palpable, configura los síndromes vasculíticos, que son fenómenos sistémicos, primarios o secundarios. Púrpura senil, púrpura corticoide, trastornos de la pared por depósito de amiloide en los capilares y la ruptura de estos, púrpura petequial perifolicular con áreas de equimosis en el escorbuto por déficit de vitamina C, y la disfunción plaquetaria, ¿sí? Que puede ser por déficit o trastornos en su calidad. Por ejemplo, extraemos la muela, el sangrado es en el momento de la extracción. ¿Sí? Esto es producido por trastornos de la médula, por ejemplo en el caso de una leucemia, que es reemplazada la médula por elementos inmaduros y ocupa el lugar de las plaquetas. Es un proceso donde hay un déficit en la generación de plaquetas. Por ejemplo, si en una mielofibrosis es reemplazada la médula por tejido fibrótico, no voy a tener plaquetas, y el hígado y el vaso pasan a reemplazar a la médula en el proceso de hematopoiesis y se produce hepatoesplenomegalia. Por eso las esplenomegalias más importantes son las que vamos a observar en los procesos de mielofibrosis. Los sangrados tardíos son vinculados a los factores de la coagulación. Cuando hay déficit de los factores de la coagulación, el sangrado es tardío y profundo. Entonces, hasta ahora sabemos que los problemas de las plaquetas y de los capilares es un trastorno vasculo-plaquetario. Es precoz, ¿sí? Y mucocutáneo, superficial. Los factores son tardíos en cuanto a la injuria, es decir, aparece el sangrado después de mucho tiempo, y son profundos. La púrpura vasculística es una inflamación vascular, que puede ser en general de pequeños vasos, cuando hacemos referencia al diagnóstico diferencial con las petequias, y las aprendimos nosotros en el contexto de las endocarditis, ¿se acuerdan? Pero también las vasculitis pueden ser primarias o secundarias, por ejemplo, en la granulomatiosis de Wegener, esta sería como entidad primaria vinculada a los ANCA, secundaria al lupus, pero también puede ser configurar síndromes de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque hay procesos inflamatorios de hipersensibilidad en los capilares. Y como para finalizar esta pequeña introducción, recordemos que el equilibrio entonces con la fibrinólisis y la coagulación es fundamental. Es fundamental que después que se generó un trombo se active la fibrinólisis por el mecanismo que mencionamos. Los mecanismos de hipercoagulabilidad, ¿sí? Se caracterizan porque hay un proceso de activación permanente de la generación de trombina. Pero al mismo tiempo que hay trombina, está activada la fibrinólisis. Y esto es característico de una patología que vamos a ver en la semana, que es la coagulación intravascular diseminada, que se caracteriza que al mismo tiempo que hay trombos, hay fibrinólisis, ¿sí? Y por otro lado, estos trombos a nivel de los vasos capilares generan
una hemólisis mecánica y los esquistocitos a nivel del frotis de sangre periférica. Es una hemólisis intravascular. Y en la anatomía patológica, esta microangiopatía trombótica va a permitir observar en el frotis los esquistocitos, que son los eritrocitos que se han roto al pasar por un capilar trombosado, ¿sí? Y son los esquistocitos o eritrocitos en casco. Y los trombos de fibrina son característicos de este proceso de hipercoagulabilidad, que los vamos a tener en los capilares de muchas parénquimas, como por ejemplo el riñón, ¿sí? Pero la CID tiene como característica poder afectar 2 o más órganos. Por eso, como va a haber falla en la irrigación en 2 o más órganos, se va a comportar como un fallo multiorgánico. Bueno, por hoy, por este momento terminamos la introducción a este módulo que se va a continuar en la clase siguiente con la fisiología de la coagulación y el reconocimiento semiológico de los trastornos hemorragíparos en general. Después continuaremos con las clases de plaquetopenia, que probablemente esto se dé el martes, y seguiremos con el paciente con coagulación intravascular diseminada, el síndrome antifosfolípido, y posteriormente, quizá el día martes, miércoles, daremos leucemias agudas. El miércoles continuaremos con mieloma, síndrome de lisis tumoral, el jueves con el paciente con neutropenia febril, y el día viernes continuaremos con síndromes mieloproliferativos y la resolución de casos clínicos. De todas maneras, estas charlas trataremos de irlas adelantando, como para que puedan hacer también preguntas pertinentes a través de mi WhatsApp. Yo les dejo mi celular, que es el 155 116 8072. Bueno, muchas gracias.